propagación es automática. Y a veces me olvido. Por favor, gracias. Me hacen recordar. Me olvidé. Muy amable, gracias. Estábamos acá. Ya, a ver, entonces, el punto A, el punto B, luego restábamos B menos A y nos salía el vector AB. Esa expresión se llama expresión cartesiana, donde esto es la coordenada en Y, la coordenada en X, la coordenada en Y y la coordenada en Z. Pero hay vectores unitarios asociados a los ejes. El vector unitario Y está asociado al eje X. El vector unitario J está asociado al eje Y. Y el vector unitario K está asociado al eje Z. Entonces, esta expresión cartesiana se convierte en expresión vectorial solamente poniendo a la primera coordenada Y, más, porque acá hay más, 6, y la segunda coordenada es con J. Y 3, que es la tercera coordenada, va con K, más 3 porque ya está positivo. Esta se llama expresión cartesiana y esta expresión vectorial. Y luego hallamos el módulo, ¿no? ¿Cómo es el módulo? El módulo yo lo puedo expresar como acá unas barritas y luego el vector AB, ¿no? Que acá debería ir con una flechita. Y es la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, o sea, menos 6 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Y si hacemos la operación acá, 36 más 36 más 9. ¿Cuánto es eso? 81. Raíz de 81, 9. O sea que el módulo de AB, que es lo mismo que poner AB sin la flechita, o si no poner el vector AB con la flechita y además las barritas, eso significa módulo, ambas nomenclaturas significan módulo, es 9. Es 9. Entonces, si yo tengo la dirección, o sea, a esa dirección AB le llamamos radio vector. Radio vector. O simplemente ustedes dirán, el vector AB. ¿Por qué le voy a llamar radio vector si para mí es más cómodo AB? Así se le dice, pues radio vector. Entonces, si tengo la dirección de AB y tengo el módulo de AB, puedo hallar el vector unitario, ¿no? Que es el que me da la dirección para cualquier vector en esa línea infinita. Entonces, ¿qué hago? Divido ese vector todo entre el módulo. Menos 6 sobre 9. Más 6 sobre 9 y más 3 sobre 9. Por supuesto que se puede simplificar, ¿no? Ahí me estaría quedando menos 2 tercios de I, más 2 tercios de J, más 1 tercio de K. Se puede simplificar. Pero lo he puesto así sin simplificar para que sepan lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces tengo el vector que lo obtuve de restar B menos A, lo expreso en forma vectorial, lo divido entre el módulo y ese es mi vector unitario, el que me da la dirección de la recta infinita que pasa por los puntos A y B. Y sobre esa recta infinita pueden ir muchos vectores, muchísimos, de diferentes tamaños. El tamaño es la magnitud. Puedo tener un vector de tamaño 10, de tamaño 20, de tamaño 30. Entonces, ¿cómo es que encuentro esos vectores? Multiplicando el módulo por el vector unitario. Bien, entonces, lo fundamental es recordar cómo calcular el vector unitario, que es bien fácil, ¿no? O sea, esto de acá es un modelito, ¿no? Para poder hacer el vector unitario. Bien. En base a eso, por ejemplo, esa es la base, ¿no? O sea, a partir de eso es repetición. Repito una y otra vez lo mismo, ¿no? En base a eso, vamos a ver un ejercicio, ¿no? Este de acá, primero este. Que lo vimos, ¿no? Lo vimos en la sesión de clase. Bien, acá tengo el punto A y acá tengo el punto B. ¿Cuáles serán las coordenadas del punto A? A ver, este es el eje X. En X, ¿cuánto hay? 2. En Y, ¿cuánto hay? Nada, porque esto está en el plano XZ, ¿no? Aquel punto A está en esta pared del fondo. Está en la pared XZ. Hagamos de cuenta que es una pared. Entonces, en Y sería 0.
Y en Z es la altura, y la altura es 2. O sea, el punto A sería 2, 0, 2. 0 en I porque está en esta pared, o sea, no avanzó en I. El punto B. A ver, ¿qué coordenadas tiene el punto B? Está debajo de ese punto que he puesto acá, tan chiquitito para que lo vean. Está justo debajo. A ver, 4, ¿no? O sea, para X, para X ha avanzado 4, ¿no? Acá, de acá para acá hay 4. Y de ahí baja verticalmente. O sea, en X hay 4. ¿Y en Y? 3. 3. En Y 3. Y en Z va para abajo, ¿no? ¿Cuánto? Menos 4. Menos 4. Ese es el punto B. 4, 3, menos 4. Ya, entonces, si yo tengo A y tengo B, estoy yendo de A hacia B. De A hacia B, entonces resto B menos A. De 1 en 1. A ver, ¿cuánto sería B menos A? Empezamos con 4. 4 menos 2, 2. Luego sigo con este. 3 menos 0, 3. Y luego, menos 4 menos 2, menos 6. Ese sería el vector, ¿no? Ese, miren qué bonito. Ya, acá, ¿no? Ese es el vector. De A hasta B. Ya, y acá está la operación que hemos hecho, ¿no? A 4 le quito 2. A 3 le quito 0. A menos 4 le quito 2. Entonces me estaría quedando 2, 3 y menos 6. Esa se llama forma cartesiana. ¿Y cómo sería la forma vectorial? 2i más 3j menos 6k. Ya, listo. Ahora sacamos el módulo. A ver, calculen ustedes porque si no se me duermen. ¿Cuánto es el módulo? Sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más paréntesis menos 6 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? 7. A ver, ¿es conforme? Sí, es 7. Ya, 7, ¿no? A ver, veamos. Es 7, ¿no? Porque sería 4 más 9 más 36, que es 49, ¿no? 7. Entonces, ¿cómo obtenemos el vector unitario? Divido el vector entre su módulo. Entonces, eso es lo que hacemos. Divido el vector entre su módulo. Puedo dividirlo en la forma cartesiana o puedo dividirlo en la forma vectorial, porque al final es lo mismo, ¿no? Es solamente una expresión. Si lo divido en la forma vectorial sería 2 entre 7, 3 entre 7, menos 6 entre 7 y jk. Ese es el vector unitario. Ese es el vector unitario, ¿no? Entonces, pero acá me dicen que la fuerza vale 630 newtons. Ese es el módulo. El vector unitario es la dirección del vector, de la línea infinita que pasa por A y B. Ahí hay una línea infinita. Esa es su dirección. Pero yo quiero un vector que valga 630 newtons, que esté en esa línea infinita. Entonces, ¿cómo hallo ese vector? Multiplico su módulo por el vector unitario, que es la dirección. Entonces, ¿cuánto vale el módulo? 630 newtons. Y lo multiplico por ese vector unitario, que es la dirección. Y ya me da el vector que yo quiero. Bien, entonces como todo se puede dividir entre 7, 630 entre 7 es 90. Por 2, 180. Por 3, 270. Por 6, 540. Ese es el vector. Bien, entonces eso es reiterativo, ¿ven? Es un proceso. Es un proceso. Esto se llama determinar un vector teniendo 2 puntos de paso y la magnitud. Porque con los 2 puntos de paso yo hallo la dirección. Y con la dirección, tengo para decir que tengo la dirección es porque he hallado el vector unitario. ¿Cómo hallo el vector unitario? Con ese proceso. Y luego ese vector unitario lo multiplico por el módulo que me den y voy a tener un vector de tamaño 630
que vendría a ser ese celeste que he puesto ahí, 180i más 270j menos 540k, que está pasando por la recta infinita que pasa a su vez por el punto A y por el punto B. Eso sería. Bien. ¿Y cómo sería la forma cartesiana, no? Si esa es la forma vectorial, ¿cómo es la forma cartesiana? 180, 270, menos 540 es ahí. A ver, ¿con qué editor esto es? Que bueno. Menos 540. Eso sería. Eso sería. Bien, estamos haciendo un review, ¿no? De la clase pasada. Entonces, una manera de calcular el vector unitario, que es el vector dirección, por donde pasa una cantidad gigante de vectores, por esa dirección, por esa recta infinita, pasa una cantidad gigante de vectores, es, lo primero, hay calculo el vector unitario. ¿Cómo he calculado el vector unitario en estos dos problemas que estamos revisando? Porque tengo dos puntos de paso, dos. Entonces, a partir de ahí hago todo eso y una vez que tengo el vector unitario, multiplico por el módulo y tengo el vector que yo necesito. Bien. Ya. Entonces, esa es una manera, ¿no? Y luego, por ejemplo, acá es lo mismo, dos veces. A ver, voy a hacer este de acá, que ya es, pero con ayuda de ustedes, pues, ¿no? Como un repaso. A ver, ay, yo dije que iba a imprimir la lista y verdaderamente no he tenido tiempo. Porque estoy bien. Ingeniera, Sí, disculpe la interrupción. En la diapositiva pasada, en el ejercicio 9, en la división que usted realizó, sobre todo sobre 7, habían signos que había el más y el menos. Ajá. ¿Acá? Sí, en eso de ahí. Ya. A ver, lo termino de proyectar. Dime. ¿Por qué colocó el signo menos en la K? Porque acá hay menos. Y acá faltaba. Ah, no, me refiero al que está más arriba. Al que está arriba de la fuerza. ¿Acá? El de los newtons, más arribita. Ahí. A ver, ¿dónde está mi mouse? ¿Aquí? Sí, hay. ¿Acá menos? Sí, ¿por qué menos? Porque acá es menos. Digo, O sea, ¿por qué signo negativo? menos 4 o menos 2. Menos 4 menos 2 da menos 6. Menos Sí, 4 menos... pero no era con el módulo que había sacado la raíz. Eso es 7. O sea, cuando tú elevas al cuadrado, así sea menos 6 al cuadrado, eso es 36. Más 9, más 4, es 36 más 13, 49. Raíz de 49, 7. El módulo es 7. Pero el vector, 2, 3, menos 6, se obtiene restando este punto menos este punto. 4 menos 2, ¿no? 4 menos 2. Luego, Claro. 3 menos 0. Ahí he puesto la operación. Y menos 4 menos 2. Ya, entonces, Menos 4, menos 2. Ya entendí. sí. Ya les ingeniero, muchas gracias. No, ¿por qué? Ya. ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido para todos? Sí, profesora, está claro. Listo. Bien, entonces, ahora vemos este. Entonces, como les decía, o sea, esto creo que lo vimos también, pero a ver, lo voy a hacer como una especie de repasito porque lo ideal sería que ustedes hayan repasado, cada uno sabe quién ha logrado repasar los problemas, ¿no? Y uno dirá, bueno, yo hice uno, yo hice dos, como ayer, ¿no? Yo en otro curso dejé una tarea de 3 ejercicios, pero les di 10 y les dije hagan solo 3 en presencial de mecánica. Y todos hicieron 3. Bueno, no todos. Los que hicieron 3. Hubo quien hizo 1, hubo quien hizo 2, pero la mayoría hizo 3. Un solo alumno hizo los 10.
un hito de casi 40 alumnos, un hito hizo los 10. Entonces, ¿qué? Ese alumno es loco, marciano, extraterrestre, ¿no? Simplemente durmió menos, pues, ¿no? ¿Qué habrá hecho? Pero la cosa es que hizo los 10, pero uno solo, ¿no? Entonces, yo creo que la clave del éxito es el empeño que ustedes ponen, ¿no? Dense tiempo. De repente no los 10, pues, ¿no? Pero habrán hecho 4, ¿no? Ya hicieron un poquito más que lo que se había solicitado, ¿no? Ya distinguen un poquito más del resto, ¿no? Pero no comparándose, ¿no? Sino porque el reto es para cada uno, para sí mismo, ¿no? No, yo hice más que tú, ¿no? Sino yo hice más de lo que pidieron, ¿no? Yo, no porque él hizo menos o él hice más que este, no, así no es. Yo hice más de lo que pidieron, me esforcé un poquito más, o por lo menos lo que pidieron, ¿no? Entonces tienen que repasar, pues, ¿no? Tienen que repasar. A ver, volvemos. Eso fue el llamado a la conciencia. Coordenadas del punto A. ¿Cuánto sería? 006. Estoy en el origen de X, Y, ¿verdad? Entonces 0 en X, 0 en Y, 6 en Z. 006. Coordenadas del punto B. Aquí está la línea, ¿no? 3. De acá hasta acá. 3 menos 2, 0. 3, 2, 0. Y en Y, 2, pero negativo, ¿verdad? Porque el que está acá es el Y positivo. Entonces, menos 2. Y como está en el piso, no hay altura. La animación falló. 3 menos 2, 0. Y el punto C, como bien ven ahí, es en X. Este es el X. Paralelo al X hay 2. Ahí está. Paralelo al Y hay 3. Y como estoy en el piso, 0. Bien, entonces como ya tengo esos puntos, yo puedo hallar el vector AB. A ver, ¿cómo sería AB? ¿Qué resto? B menos A. Sería 3 menos 0, 3. 3 menos 2. 3 menos 2 menos 6. Menos 2 menos 0, menos 2. Y 0 menos 6, menos 6. Esa es la dirección, ¿verdad? De A hacia B. Y esa es la dirección de A hacia C. Y AB sería efectivamente 3 menos 0, 3, menos 2 menos 0, menos 2. Y 0 menos 6, menos 6. ¿Y cuál sería AC? Estoy yendo de A a C, o sea, resto C menos A. ¿Cuánto sería? 3 menos 6. 2, 3, menos 6. Ahí, discúlpenme. Primero he trabajado este. Ahorita volvemos al otro. Ya, una vez que tengo la dirección de A hacia B, es la dirección. Estoy yendo en la dirección que va de A hacia B. Ese es el caminito. Ahora, ¿qué hago? El módulo. La raíz cuadrada de 3 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, menos 6, más menos 6 al cuadrado, entre paréntesis, ¿no? 7. Entonces, el vector unitario es la dirección AB o el radio vector AB. Si quieren, también es un vector, el vector AB entre su módulo. Sería 3 séptimos de I menos 2 séptimos de J menos 6 séptimos de K. Ese es el vector unitario AB. Pero tiene módulo. ¿Cuál es su módulo? 840. Entonces, si yo quiero la fuerza de magnitud, de tamaño 840 que pasa en esta dirección, multiplico mi vector unitario por 840. O sea, la fuerza B como fuerza es el módulo, o sea, esta magnitud de ese tamaño, 840 newtons, por ese vector unitario. 840 entre 7, 12, 120. 120 por 3, 360. 120 por 2, 240. 120 por 6, 720. Acá no debe ir el paréntesis, ¿no? Ya, eso sería. Bien, ese es AB. Ahora AC. Acá, bueno, acá le puse así, ¿no? En cámara lenta. 840 por esto. Ya, 840 entre 7, que es 120, y 120 multiplica todo, ¿no? Bien, ahora el vector AC. AC. Sería 2 menos 0, 3 menos 0, 0 menos 6, ¿no? Que es 2, 3 menos 6.
Su módulo, 7. Estamos premiados con el 7. El vector unitario es dividir el vector entre el módulo. Y luego la magnitud de la fuerza que pasa por la línea AC infinita, con esa dirección, es 420 newtons. Entonces multiplico ese valor, esa magnitud, por el vector unitario. 420 por todo esto. Y me sale ese valor. Pero ahora me dicen hallar la magnitud de la fuerza resultante. La resultante es la suma de los vectores que están pasando por A. Y yo tengo esos dos vectores. Los sumo. ¿Cómo sumo? I con I, J con J, K con K. 360 más 120 da 480i. Menos 240j más 180j será menos 60j. Menos 720k menos 360k será menos 1080, ¿no? K. Sumo nada más. Esa es la resultante, la suma de ambos vectores. Y sale eso. Ya. Entonces ya es repetitivo, ¿ven? Tengo dos puntos de paso, tengo la dirección, hallo el módulo, entonces lo que hago es dividir la dirección entre el módulo, hallo el vector unitario, tengo la magnitud, el tamaño, multiplico por el vector unitario y tengo el vector que necesito. Eso es. Bien, esa diapositiva está súper bien diagramada, ¿no? Para que se vea bonito, para que se vea repetitivo. Es así, es repetitivo. Todo en matemáticas, todo en ingeniería es repetitivo. O sea, ¿cuál es la manera de que les vaya bien? Darle, darle, darle y darle, ¿no? Esa es la manera, ¿no? Practicar, practicar, practicar. No es leer, ¿no? Para leer, abogados, ¿no? Ustedes van a ser ingenieros, hay que practicar. Leyendo no les va a ir bien. Puede ser que les vaya bien en la evaluación, porque leemos el WhatsApp, leemos acá, leemos allá, pero no. La idea es que les vaya bien por sí mismos para que luego vayan bien en mecánica, que es presencial. Ya. ¿Alguna duda? Clarísimo, ¿sí o no? Es reiterativo. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Alguna señal de vida, por favor? Todo claro, ingeniero. Muchas gracias. Ok. Todo bien, todo bien. Gracias. Gracias. Hasta ahí todo bien. Ya, ok. Bien, entonces, en las diapositivas de nivel 2, que ya les pedí a ustedes que las vayan viendo, empezábamos con este problema, ¿no? Este problema de acá. Que esto lo he puesto aquí. Acá. A ver. Como era la fuerza R, es la resultante del sistema de fuerzas P1, P2, P3, que actúan sobre el cuerpo mostrado. O sea, este R, este de acá es la resultante. Encuentren las magnitudes de P1 y P2. No tengo P1 y P2. Si R es 40 kilonewtons, esa es la resultante, y P3 es 20 kilonewtons. Y yo tengo direcciones, ¿no? O sea, por ejemplo, acá en el rectángulo me dicen que acá hay 600 y 400, o sea que este eje está pasando, no necesariamente a la mitad de la altura, ¿no? Acá 600 y 400. Pero acá hay 300, 300, ¿no? Así están los ejes, ¿no? Me han dado los ejes, no me han dado a la mitad de la altura, 300, 300, sino tal como está puesto ahí, ¿no? ¿Para qué? Para que yo pueda hallar en todo caso coordenadas, o por lo menos para que con esas longitudes pueda determinar ángulos, ¿no? Solamente es una cuestión geométrica. Entonces, por ejemplo, para ver la orientación de P1, ese es P1. Esto es 300, o sea que aquí es 300. La altura es 600, o sea que aquí es 600. 300, 600. Si es 300, 600, 600 es el doble de 300. Entonces yo puedo poner acá K y 2K. K y 2K. Y por Pitágoras, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado es 5. Aquí es K raíz de 5. K raíz de 5.
Bien, entonces, ¿cómo establezco yo? ¿Y para qué he hecho eso? Para poder hallar el ángulo, ¿no? Para poder hallar el ángulo. Claro, ustedes dirán, ay, profesora, usted se complica porque yo pongo acá 300, 600, y este ángulo de acá, para mí será el arco cuya tangente es 600 sobre 300, o sea, arco cuya tangente es 2, ¿no? Que eso lo hace mi calculadora. Sí, claro, sí. Pero yo puedo tener un triángulo que no necesariamente es pitagórico, o sea, no necesariamente los valores son exactos, pero puede interesarme a mí tener la proporción entre los dos lados, ¿no? Si tengo 300 de base y 600 de altura, la proporción es K de base y el doble de altura. Y por Pitágoras, 4 al cuadrado más 1 al cuadrado es 5, K raíz de 5. Por lo tanto, si aquí es 300 y aquí es 600, es como si mi K fuera 300. Y la hipotenusa será 300 raíz de 5. ¿Qué otra dirección tengo yo aquí? Este triángulo, ¿no? Este triángulo de acá es este de acá. Este. Ahora, este triángulo de acá es este de acá. 300 en la horizontal, 400 en la vertical, 500 en la inclinada. ¿Cuál es la proporción? Súper conocida. 3K, 4K, 5K. 3K, 4K, 5K. Entonces, ahora leo el problema, ¿no? Una vez que ya saqué el ángulo que forma, de ahí puedo sacar el ángulo que forma cada vector con la horizontal, ¿no? La horizontal con el eje X. ¿Cuál es el ángulo que forma la resultante con el eje X? 30 grados. ¿Cuál es el ángulo que forma P1 con el eje X? No sé, pero de acá lo puedo sacar, ¿sí o no? De acá. ¿Cuál es el ángulo que forma P2 con el eje X? De acá lo puedo sacar. Sea de aquí o sea de acá. Acá este ángulo es el arco cuya tangente es 400 sobre 300. Y acá este ángulo es el arco cuya tangente es 4K sobre 3K, o sea, 4 tercios. En ambos casos sale lo mismo. Bien, entonces, ¿qué sabemos hacer? Sabemos hacer dos cosas. Podemos hacerlo vectorial o también podemos hacerlo cartesiano. ¿Cómo es cartesiano? Con las coordenadas, ¿no? Si yo tengo la fuerza, P1, con un ángulo dado, la horizontal es P1 coseno del ángulo y la vertical es P1 por seno del ángulo, ¿no? Con eso trabajamos. He optado por hacer eso, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X, ¿cuánto será? Bien, entonces la resultante R tiene componente en X, R coseno de 30, ¿no? Porque está al costado del ángulo, el cateto horizontal, la línea horizontal. R coseno de 30. Esa es la componente horizontal de la resultante. La resultante es la suma de todos los vectores. Entonces lo igualo a la suma de todos mis vectores en el eje X. A ver, P sub 1, su componente horizontal será por coseno de alfa. Ese para mí va a ser el ángulo alfa. Más, porque estoy yendo al lado positivo de X, P sub 2 por coseno de beta, ¿no? O sea, este ángulo de acá para mí será alfa, este, que corresponde a ese triángulo. Y para ese triángulo de acá, este ángulo de acá para mí será beta, ¿no? Más P sub 2 coseno de beta, menos 20. ¿Por qué menos 20? Porque esta componente va para allá, P sub 1 coseno de alfa, esta componente horizontal va para allá, P sub 2 coseno de beta, y el 20 es esa fuerza de acá. ¿Cómo sé que es 20? Porque acá me dicen, miren, P3 es igual a 20. ¿Por qué menos? Porque está yendo para allá, pues, ¿no? Para el lado negativo. Este es el eje X positivo. Este es el eje Y positivo. Entonces, si este es positivo, este es negativo. ¿Cuánto vale? 20. Ah, menos 20. Entonces, eso es en X. Eso es en X. Entonces, yo puedo aquí, si el mouse me permite, ya, acá. Le he puesto acá, alfa, alfa, ¿no? Este es alfa. Y beta, pues, ¿no? Este es beta. Este es alfa y este es beta. Acá también lo voy a poner en la figurita. Bien. El hacer el triangulito me evita perder decimales, ¿no? Por supuesto, como les digo, ustedes lo pueden hacer en calculadora, porque el ángulo se puede hallar. Este es el arco cuya tangente es 600 sobre 300, o sea, 2. Y calculan, pues, ¿no? Igual acá.
Pero cuando el triángulo es 3, 4, 5, no me conviene trabajar con el valor de calculadora, porque me conviene trabajar con 3 quintos, 4 quintos, ¿no? Que es lo que siempre hemos hecho. A ver, ¿cuánto vale el coseno de 30, no? En nuestra cabeza eso lo aprendimos en trigonometría del colegio, raíz de 3 sobre 2. ¿Cuál es el coseno de alfa? Yo puedo decir 300 sobre 300 raíz de 5, o k sobre k raíz de 5, que es 1 sobre raíz de 5. Más p sub 2, coseno de beta. Coseno de beta es 3 sobre 5, 3 quintos, menos 20. Ajá, ya tengo una ecuación un poco más simpática, ¿no? Donde todo se va clarificando, ¿no? Acá también me dijeron que la resultante era 40, ¿no? Por eso es 40 por coseno de 30, que es raíz de 3 sobre 2. Tengo esa expresión. Ahora, en I, ¿cuál es la componente de la resultante? La vertical será R seno de 30. Y eso, como es la resultante, es la suma de todas las otras componentes. Será P sub 1 por seno de alfa, para arriba, positivo, y esta de acá tiene una componente hacia abajo, negativo, menos P sub 2 seno de beta, ¿no? Ese es beta, ¿no? Ese es beta. ¿Cuánto vale el seno de alfa? Seno de alfa será 600 sobre 300 raíz de 5. O de aquí, que es lo mismo, 2k sobre k raíz de 5. 2 sobre raíz de 5. ¿Y cuánto vale seno de beta? Opuesto sobre hipotenusa, 4 quintos. Ahí está. Y me queda una ecuación, ¿no? Tengo una ecuación, dos ecuaciones, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y resolvemos, ¿no? Entonces, acá equilibrando un poquito, 40 por raíz de 3 sobre 2 es 20 por raíz de 3. Y ese menos 20 pasa a sumar y debe quedar esto, ¿no? A ver, por favor, chequen. 40 por raíz de 3 entre 2. ¿Cuánto es? Chequen para que no se me duerman. 40 por raíz de 3 entre 2. Más 20. ¿Sale eso? 54.641. Sí, profesor. Sí sale. Sí, profesora. Ya, muy bien. Ya. Y en el otro, 40 por 1/2, tremenda operación, sale 20, ¿no? Sale 20. Ya. Ahí pueden optar por trabajar con decimales, por trabajar con fracciones, por cambiar de signo, duplicar. Eso ya es un proceso algebraico que puede darme el valor de P1 y P2. Bien, entonces, ¿cuánto vale P1? Ese valor. ¿Cuánto vale P2? Ese valor. Ahora ya no necesitan hacer su sistema de ecuaciones, ¿no? Es manejo de calculadora, ¿no? Yo pongo todo y ya está, ¿no? Bien. Acá lo más fácil era multiplicar el de arriba por 2, cambiarle el signo, restar, evaluar, etc. Pero un calculadorazo y daba eso. Bien. ¿Y qué pide el problema? La fuerza R es la resultante del sistema de fuerzas P1, P2 y P3. Hallar P1 y P2. Listo. Esa sería la respuesta. Bien, ¿cómo hemos resuelto ese problema con componentes rectangulares? Seno, coseno. Dependiendo del ángulo que forma la fuerza con la horizontal. Seno y coseno. Eso sería. Bien. ¿Se ha entendido? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Todo claro, profesor. Ya, muy bien. Bien, entonces, ahora les muestro del aula virtual. Acá. Ya. Lo que estamos empezando a ver ahí son los ejercicios de nivel 2. Ahora, es difícil que yo pueda hacer absolutamente todos los ejercicios. Entonces, ustedes tienen que contribuir con algunos, ¿no? Yo haré los ejemplos básicos, o sea, la primera sesión prácticamente hemos completado con todos los ejercicios, pero lo ideal es que si es reiterativo, el profesor haga un ejemplo o dos ejemplos y ustedes hacen los ejercicios que faltan, ¿no? De paso que van adquiriendo experticia, ¿no?
Bien, entonces ya hicimos este de acá, luego viene este de acá. Que este era interesante, ¿no? Lo comentamos, ¿no? ¿Por qué lo comentamos? Lo comentamos porque nos dimos cuenta que esta fuerza de aquí, esta que está acá, ya no está en el plano IZ, por ejemplo, ¿no? Sino que es una fuerza que está saliendo del punto de encuentro de los tres ejes, pero está así, saliendo del punto al espacio, ¿no? No está en ningún plano. No está en el plano IZ, por supuesto no está en el plano XY, porque sería a nivel del piso, y no está en el plano XZ, sino que está saliendo de la esquinita, del punto O del origen, como para salir de la diapositiva. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque Y Z forman 90 grados. Y si acá tengo 60 y acá tengo 45, quiere decir que está viniendo para acá adelante, ¿no? Y forma esa fuerza con el eje X, ahí está formando 120, ¿no? Ahí ven la figura, ¿no? 120. Con el eje Y, 45. Y con el eje Z, 60. Pero acá hay más cositas ya, sí, pero eso es para la otra fuerza. Estamos en la fuerza 2. Bien, entonces, eso hicimos un anticipo y yo le compartí un material al delegado porque me dijeron que lo iban a leer, y espero que así haya sido, que es este, ¿no? A ver, permítanme. Perfecto. Bien, entonces, aquí ya no tengo puntos de paso. Ya no tengo puntos. En los problemas anteriores, yo tenía el punto A, el punto B, de A hacia B, B menos A, el módulo, el vector unitario, la magnitud, la multiplico por el módulo y me salió la fuerza. Acá no. Acá lo único que sé es que esta fuerza F2 y la fuerza F1 están pasando por el origen, porque están pasando por el punto donde se encuentran X y Z, 0, 0, 0. Entonces, pero no tengo ningún otro punto. No tengo ningún otro punto. Entonces, ¿cómo voy a encontrar la dirección y el vector unitario? Pero sí tengo, en el caso de F2 al menos, el ángulo que forma esa fuerza con cada eje, con el eje X, con el eje Y y con el eje Z. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a lo que llegamos a ver, porque hicimos un pequeño anticipo en la clase anterior. Y ese anticipo fue eso. ¿Recuerdan que buscamos esto bonito? Y entonces, eso se llama cosenos directores. Yo tengo una fuerza cualquiera en el espacio, que sale acá, en este caso está saliendo del origen, pues, ¿no? Y forma con el ángulo X. A ver, acá además se ve que el vector unitario del eje X es Y. El vector unitario del eje Y es J. Y el vector unitario del eje Z es K. Estos celestitos, azulitos, turquesitas, esos son los vectores unitarios. Y ese ángulo alfa es el ángulo que forma el vector con el eje X, alfa. ¿Cuál es el ángulo que forma el vector con el eje Y? Beta. ¿Cuál es el ángulo que forma el vector con el eje Z? Gamma. Entonces, yo sé, o sea, esto se ha demostrado, que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma es 1. ¿No? Eso lo tengo ahí en reserva. Pero lo que verdaderamente me va a servir a mí es esto. El vector unitario, ese que hallábamos antes con los dos puntos, el vector unitario es la dirección que sigue la recta infinita por donde está el vector A. ¿No? Entonces, esa es una dirección. El vector unitario me da la dirección de esa línea infinita por la cual pueden ir muchos vectores. Bien, entonces será simplemente coseno de alfa por I, más coseno de beta por J, más coseno de gamma por K. Ahora sí se explica esto. Porque el módulo de un vector unitario, ¿por qué se dice vector unitario? Porque su tamaño es la unidad, es 1. Entonces, el módulo del vector unitario es 1. ¿Cómo saco el módulo? Esto al cuadrado, coseno cuadrado de alfa. Esto al cuadrado, coseno cuadrado de beta. Esto al cuadrado, coseno cuadrado de gamma. La raíz cuadrada de todo eso es 1. Tiene que ser 1 para cualquier vector unitario. O sea, el módulo del vector unitario siempre es 1.
Y así saco el vector unitario. Ese que sacábamos antes, tal puntito, resto, módulo, divido. Ya tengo mi vector unitario. Se puede sacar así si tengo los ángulos que forman la fuerza con cada uno de los ejes. Ya. Esto lo vimos en la clase pasada, se supone que ya lo trajeron interiorizado en su cabecita. Bien aprendido, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo hay el vector unitario? Coseno del ángulo que formo con el eje X, alfa, por el vector unitario Y, más coseno del ángulo que forma ese vector con el eje Y, beta. El primero es coseno, alfa es el coseno del ángulo que forma el vector con el eje X. Beta es, coseno de beta es coseno del ángulo que forma el vector con el eje Y. Y el tercero es coseno del ángulo, gamma, que es el ángulo que forma el vector con el eje Z, por acá. Entonces, teniendo esto, entonces, ya lo he grabado, vamos a este. Profesor, ¿Sí? sí, cuando nos pide la dirección, en ese caso, sería el ángulo que forma cada eje con el vector, ¿cierto? En cuestión a coseno. Así es, así es, así es. Ok, gracias. Así es. Ya, a ver. Entonces vamos acá. Ya, a ver, entonces la fuerza F2. Ay. Ya, no importa que lo vean, pero voy a arreglarlo porque esto es hecho una desgracia. A ver. Ay. Profesora, ¿va a pasarle lista? ¿Sí o no? Sí, terminando este problema. Sí, voy a pasar listo. Ya, a ver. Entonces acá. Con el eje X, a ver, esta fuerza con el eje X forma 120 grados. ¿Cuánto es el coseno de 120? Menos 0.5. Ya, a ver ahora. Con el eje Y, ¿cuál es el ángulo? Miren la figurita. 45. 45. ¿Cuánto es el coseno de 45? Raíz de 2 entre 2. Ya, y en decimalitos. 0,7. 0,707. Por lo menos 3 decimales, ¿no? Por lo menos 3 decimales. Un decimal no de exactitud. ¿Por qué en 120 fue un solo decimal? Porque no hay más, es un medio, ¿no? Entonces 0.5. Pero cuando hay varios decimales, entonces 3 decimales. 0,707. Ya. Ahora, miren, aquí en la cuadra también tenemos unos vecinos que dejan a unos perrillos sueltos ahí y que hacen bulla. Entonces, ya está, ya muy bien. Y que incomodan, ¿no? Acá estos perritos son terribles. Pero bueno, ya, ¿qué se hace? Pues son animalitos. A quien hay que decir es a los dueños, pues, ¿no? El animalito, ¿qué culpa tiene? ¿No? Bien, entonces ahora vamos acá. Con el eje Z, estamos hablando de la fuerza 2, ¿no? Fuerza 2, por ahí estamos comenzando, porque ese está más facilito. Ya, con el Coseno de eje 60. 60. ¿Cuánto es coseno de 60? Con 3 decimales. 0.5. ¿Cuánto? 0,5. Porque coseno de 60 es seno de 30. Y entonces, más 0.5. A ver, entonces, ¿cómo era para hallar el vector unitario? En este caso, ese es el vector unitario de F2, ¿verdad? De este caso particular. Era así, ¿no? Coseno de alfa por I más coseno de beta por J más coseno de gamma por K. Solo eso, porque no tengo dos puntos de paso, pero sí tengo los ángulos. Con eso hay el vector unitario. O sea, sería esto. Ese es el vector unitario. Esa es la dirección de esa fuerza, ¿no? Es una línea infinita por donde hay una fuerza que tiene tamaño 400 newtons. Pero una vez que tengo el vector unitario, ya lo demás es lo mismo, ¿no? O sea, tengo la magnitud, multiplico por el vector unitario y ya tengo el vector que yo quiero. Entonces,
el vector F2 será el módulo de F2, que es 400, por el vector unitario, que es ese. Entonces, multiplico, y eso puedo multiplicar 1 a 1, y me sale el vector F2. Es una aplicación directa. Esa es otra manera de calcular el vector unitario. ¿Por qué utilizo eso? Porque no tengo los puntos, pues, ¿no? No tengo el punto A y el punto B, entonces solo tengo los ángulos, pero con los ángulos es suficiente. ¿Se ha entendido? Está pasito a pasito. Sí, profesora, clarísimo, profesor. ¿No? Entonces está bien, bien entendible. Ya, ese es el fácil, pues. Esa es la versión light. Ya, entonces, pero el vector de 250, por ejemplo, el vector de 250, yo diría, ay, ¿ahora cómo hago? Porque parece que fuera el caso, ¿no? Parece, ¿no? Porque tengo por ahí 25 grados y 35 grados. Pero en el caso del vector de F1, el vector F1, yo tengo este triángulo, este de acá. Este triángulo está en el plano horizontal, XY. Se puede percibir, ¿verdad? Este triángulo de acá está en el plano horizontal, XY. Y esta línea de acá, a 25 grados, esta línea de acá, por ahí está pasando un plano vertical. Y a 35 grados de esa línea está pasando el vector F1. Este caso es distinto que este. Totalmente. ¿Por qué? Porque no tengo el ángulo que forma con el eje X. No tengo el ángulo que forma con el eje Y. Y tampoco tengo el ángulo que forma con el eje Z. No tengo nada de eso. Tengo otra cosa. Tengo un plano horizontal, una línea a 25 grados del eje Y. Y debajo de esa línea un plano vertical. Y a 35 grados está pasando el vector F1. Entonces, no es lo mismo, ¿no? No porque vea ángulos voy a emocionarme y decir coseno de 25. No, tiene que ser aquí los ángulos que forma el vector con cada uno de los ejes. Acá no. Este problema más bien se presta a componentes rectangulares, ¿no? A ver, vamos a ver. Ese era el F2. Ahora quiero el F1. Bien, entonces, esta dirección, que de repente no le debo poner una flecha, ¿no? Sino una línea, ¿no? Pero se entiende, ¿verdad? Esta dirección con el eje Y están formando un plano horizontal. Y esta dirección con la flecha roja está formando un plano vertical. Bien, entonces yo puedo sacar componentes rectangulares aquí en este plano vertical. Si esto vale 250 y acá tengo 35 grados, el que está al costado del ángulo es coseno. ¿Ya? Entonces, y el que está separado del ángulo es seno. Entonces, esta componente, ¿cuál será? Hay dos opciones. 250 seno de 35 o B, 250 coseno de 35. El coseno, profesor. Coseno de 35. De 35, ¿no? Entonces, eso es 250 coseno de 35, que con decimales será 204,788. Por favor, verifiquen. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Es correcto o no es correcto? Es correcto. Está bien, ¿no? Un minuto. Correcto, profesor. Ya regresé. Ya. 250 coseno de 35. ¿Y esta componente se puede hallar o no? Sí, profesora, con seno. Con seno, ¿no? ¿Y cuánto sería así por curiosidad nomás? $143.394. Ya, correcto. Efectivamente, ¿no? Uno es coseno. ¿Cuál es coseno? El que está al costado del ángulo. ¿Y cuál es seno? El que está separado del ángulo, el que está frente al ángulo, ¿no? Ese de acá es seno, ese es paralelo también.
Bien, entonces, ¿qué hemos hecho? Como tengo la fuerza, tengo el valor de la fuerza, he trazado un paralelogramo, ¿no? Un rectángulo, ¿no? Y para hallar las componentes rectangulares. Y como tengo el ángulo y tengo la hipotenusa, puedo tener los dos catetos. Uno es la hipotenusa por coseno y el otro es la hipotenusa por seno. 250 coseno de 35 y 250 seno de 35. Bueno, ya tengo el valor de la fuerza que está en el plano horizontal. Y tengo el ángulo que forma con el eje Y, 25. Entonces, esto lo hice en el plano vertical porque ese triángulo está en el plano vertical. Pero ahora voy a hacer lo mismo con el triángulo que está en el plano horizontal porque tengo que el ángulo que forma con el eje Y es 25. De nuevo voy a hallar componentes. A ver, entonces me quedo, esto lo desaparezco, esto está así y momentáneamente lo desaparecemos de nuestra cabecita, lo tenemos anotado, por supuesto. Pero ahora quiero hallarla, esta vendría a ser la componente en el eje Z. Esta, componente en el eje Z. Bien, ahora me quedo con esta, que era, si recordamos, 204.788. Y como está en el plano horizontal, de nuevo hago sus componentes rectangulares, pero con el plano horizontal. ¿Cuál será por coseno de 25? ¿La componente que está en el eje Y o la componente que está en el eje X? Y. En Y. Otra vez, ¿ya? Me voy a expresar mejor. Tengo esta fuerza que está en el plano horizontal. Y esta fuerza con el eje Y forma 25 grados. Entonces trazo estas líneas para hacer sus componentes rectangulares. Voy a tener una componente rectangular acá y una componente rectangular acá. Una de ellas será 204.788 por coseno de 25 y la otra será 204.788 por seno de 25. La que está al costado del ángulo es con el eje Y. Esa de allá será 204.788 por coseno de 25. En cambio, esta será 204.788 por seno de 25. O sea, me estoy fijando en el plano horizontal. Y en el plano horizontal, esta fuerza con el eje Y forma 25 grados. Entonces, voy a tener esta componente y esta componente. Esta será 204.788 coseno de 25, que sale eso seguramente, y esta será 204.788 por seno de 25. Entonces tengo tres componentes en las tres direcciones de los ejes. La componente en X es 86,547. La componente en Y es 185,601. Y la componente en Z ya la teníamos, ¿no? No sé si la notaron, pero ya la teníamos. ¿Recuerdan? Porque esa fue del plano vertical. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profesor. Profesora. Ya, muy bien. Entonces, esto es lo que acabamos de obtener, ya más limpio. 185.601 en Y, 86.547 en X, y esta ya la teníamos del trabajo anterior, ¿no? Del plano vertical, 143.394. O sea, tengo las tres componentes de 250 newtons con respecto al eje X, al eje Y y al eje Z. ¿Cuál será el vector? Será la componente en X por Y, más la componente en Y por J, más la componente en Z por K. Negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque va para abajo. Esa es negativa. Ese es el vector. Ese es el vector F1. Y así tengo el vector F2 y el vector F1, la resultante es la suma, ¿no? Ese problema es interesante, ¿no? O sea, en un mismo problema estoy aplicando cosenos directores, que es la nueva manera de calcular con un vector unitario, y estoy viendo que se puede descomponer la fuerza de 250 newtons con respecto a los tres ejes del plano, ¿no? Perdón, tres ejes de los planos cartesianos, ¿no? Entonces, lo que voy a tener
es ese vector. Pero hay que darse cuenta, ¿no? Primero descompongo en la vertical, luego descompongo en la horizontal y tengo las componentes en cada eje. A cada eje le multiplico por su vector unitario, ¿no? En X el vector unitario es Y, en Y el vector unitario es J, y en Z el vector unitario es K, pero es negativo porque vas para abajo. Entonces, si ya tengo la fuerza F1 y ya tenía la fuerza F2, este es F1 y este es F2, ya puedo tener la fuerza resultante, ¿no? La fuerza resultante será esa de ahí. Bien, entonces es cuestión de ir viendo cada problema y ir asociando a ver cómo puedo yo encontrar el vector final asociado a una dirección. Si es con vectores unitarios, bien, pero en este caso había uno con vectores, cosenos directores, con el vector unitario de cosenos directores, y la otra que era con proyecciones, ¿no? Donde yo tenía el triángulo vertical y el triángulo horizontal, con las componentes. Y me sale la resultante. Bien, entonces, ese problema es parecido a un problema que les mandé para que analicen, que era de una tubería, ¿no? ¿Hasta ahí? ¿Más o menos entendido? Sí, profesora, está claro. Ya, ese de acá no recuerdo si les he mandado. Si no les he mandado, les voy a mandar porque ese problema es bien completo, ¿no? Y está pasito. Sí nos mandó, sí nos mandó. Sí, ese de Profe, acá les mandé. el de la componente X podría explicar. ¿Cómo? El del F1 Sí, nada ¿cuál, más. claro, sí. ¿Cómo sale el 86? Nada más tengo duda, profe. Acá. Solamente ese es el 86. Sí. Acá en el plano vertical. Este era 250 coseno de 35 y este era 250 seno de 35. Ah, 143 es, ¿no? Y yo le he puesto otro valor. A ver. Ah, no, está bien. 143. Ese de acá. Ah, ese 86. Perdón. Ese es acá, en el plano horizontal. Como tienes este valor que es 204.788, ¿y de dónde salió ese 204.78? De acá. 200 por coseno, ¿no? Ah, Sí, tienes 250, ¿no? sí. Ese de acá sería, hay las componentes rectangulares, ese es 250 coseno de 35. Y este es 250 seno de 35. O sea, esta línea tiene el valor en magnitud de 204.788. ¿Ya? Y lo trabajo descomponiendo en los ejes X, Y, asociado a 25. Este de acá será 204.788 por coseno de 25. Y este 204.788 por seno de 25. Ese es el 86. Ok. Ya, profe, gracias. Ya, ok. Al calcular salió eso, ¿sí? Han ido chequeando, ¿no? No creo que estén mirando nomás, ¿no? Tienen que ir chequeando, pues, ¿no? Porque si no, pues, o sea, yo miro, yo me aburriría, ¿eh? Mínimo calculadora en mano, ¿no? Obviamente, profesora. Sí sale. Seguro. Calculadora tiene que ser, no WhatsApp. ¿Qué hacen en el WhatsApp? Mire, yo honestamente, les decía, ¿no? No sé si a ustedes, ¿no? A mí me cuesta mucho seguir una clase virtual. ¿Por qué? Porque como que me distraigo, para que esa clase me atrape, tiene que ser muy interesante. Esta es una clase interesante, señores, así que atentos todos, ¿no? Yo trato de hacer la clase lo más didáctica posible, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Porque diagramar esas diapositivas no es cuestión de 5 minutos. ¿O piensan que sí? No es cuestión de 5 minutos. No, ingeniero, para nada. Se nota el esfuerzo y dedicación que tienen. Los colores que pongo, la manera en que armo la diapositiva, que se vea secuencial, cómo aparecen las animaciones, cuántas animaciones tiene cada diapositiva. A ver, miren. ¿No? Y eso es un trabajo ordenado, ¿no? Y luego el triángulo que estaba por acá, lo cuadré por acá, he hecho las auxiliares. Todo ese trabajo es para que ustedes lo entiendan y lo aprovechen.
¿no? Porque yo podría presentar una diapositiva estática, para mí es menos trabajo, ¿no? A ver quién me entiende, ustedes ven todo lleno y ya se duermen, pues, ¿no? Explico por acá y su mirada está por acá, explico por aquí y su mirada estará por allá. En cambio acá no. Entonces aprovechen la clase, pues, ¿qué hacen en el WhatsApp? ¿Qué hacen en el Facebook? ¿Qué hacen ahí en otra cosa? Aprovechen la clase. Ok, bien. Segundo llamado a la consulta. Profesora, disculpe, el método anterior, ¿cuál es el nombre? Cosenos directores. Uno era cosenos directores, este de acá. Este de acá es cosenos directores porque tengo los ángulos que se forman con los ejes. Ese se llama cosenos directores, este de acá, ¿no? Que eso se los había pasado yo en resumen. Con esa diapositiva, ¿no? Cosenos directores. Acá dicen números directores, cosenos directores. Y el otro es por proyecciones, ¿no? Que es un método típico, ¿no? Las proyecciones que me dan las componentes con cada eje, ¿no? O sea, si yo ya tengo que este vector se descompone en cada eje, entonces yo ya tengo la componente en Y, con el eje X, la componente la componente en X, con el vector unitario Y, la componente en Y, en el eje Y, con el vector unitario J, y la componente en Z, con el vector unitario K. Esto es descomposición rectangular, ¿no? Seno, coseno, seno, coseno, seno, coseno. ¿Ok? Es lo típico, ¿no? Lo que hacemos siempre. Seno, tengo la hipotenusa, tengo el ángulo, una componente es seno y la otra componente es coseno. Y ahora les explico el de la tubería. Ya, la lista. Ay, la lista. Muchas gracias. Ya, la lista. La lista la tengo acá porque, como les digo. Ya, a ver. Aguilar. Aguilar. Buenas noches. Presente, mis buenas noches. Ya. Buenas noches. Yo creo que solo es necesario llamar una vez, ¿no? Porque el que está aquí ya está listo, ¿no? Para ver. Sí, profesora. Sí, pero si no, vamos a demorar media hora. Antonio. Presente, profesora. Muy bien. Apasa. Apasa. A ver, ¿dio alguna señal de vida por ahí, chicos? ¿Me pasan la voz para no tener que ver el chat? No, ¿no? No, profesora, no. Arroyo. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Barja. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Caballero. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Cárdenas. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Chanducas. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Chaus. Chaus. Presente, ingeniera, buenas noches. Chaut. Buenas noches. Chaut, perdón. Chávez. Presente, profesora. Ok. Collantes. Presente, mis buenas noches. Buenas noches. Contreras. Presente, buenas noches. Buenas noches. Dueñas. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Escalante. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Escobar. No. Escobar. Felipa. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Fernández. Presente, solo buenas noches. Fernández. Buenas noches. Figueroa. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. García. Presente, Miss, presente. Presente, Miss, presente. Okay. Presente. Sí, sí te escuchamos. No te preocupes.
González. Su muchacho es obsesivo. González. González. No está. Ay, perdón. ¿Qué González? González, Cintia. No está. González, Moisés. Presente, profesora. Buenas noches. Bien. Gracias, buenas noches. Gutiérrez. Arce. Presente. Gutiérrez Arce no está. Ya, Gutiérrez Carla debe ser tú. Jaime. Presente, profesora. Buenas noches. Bien, buenas noches. Lozano. Lozano presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Luque. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Moncada. Moncada. Presente, buenas noches, profesora. Ay, ya, ok, con las justas. Montes. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Ortiz. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Pravia. Pravia. Presente, mis buenas noches. Buenas ¿Me escuchó? Sí, te escuché. Pravia presente. Ríos. Presente, profesora. Bien. Zamata. Ingeniera, buenas noches, presente. Ok. Sánchez. Presente, profesora. Aquí estoy. Ok. Sumari. Sumari presente, ingeniero. Sumari presente. Tica. Presente, profesora. Tica. Correcto. Valdivieso. Presente, profesora. Gracias. Y Vizcarra. Presente, Vizcarra, presente. Ok. Listo. Queda. Profesora, se olvidó Sánchez Maldonado. Disculpe. ¿Cómo es posible? A ver. No dije solo dije Sánchez, creo, ¿no? Sánchez Apolinario y Sánchez Maldonado. Sánchez Apolinario sí estaba, ¿no? Sí, profesora, aquí estoy. Ya. Y Sánchez Maldonado, ¿no? Sí, profesora. Ya, listo. Está bien. Ya. Correcto. Bien. Listo, chicos. Queda la lista. Gracias por hacerme recordar. Demora ese asunto de la lista, ¿no? Ese es un problema. Ya, a ver, vamos a ver. Pero es un problema que hay que cumplir. Bien, entonces, este problema es similar. Pero es una tubería, ¿no? Entonces se ve así como difícil, pero es el mismo, tiene el mismo aire que lo que acabamos de hacer. Tiene el mismo corte. Pero yo veo varias distancias, ¿no? 400 milímetros, 300 milímetros. Por acá 400, doblo 300, doblo 200, doblo 250. Acá bueno, esto es para que vean ustedes que esta línea que está acá está a 200 milímetros por debajo del plano XY, ¿no? Acá hay 200 que se ve vertical y acá hay 200 vertical, ¿no? Como para que estén bien convencidos de que es así, ¿no? Tengo el plano y 200 milímetros abajo está esta línea, ¿no? Paralela al eje X. Y esta paralela al eje X. Y esta paralela al eje Y, ¿no? Entonces, más o menos voy viendo así, ¿no? O sea, no me voy enredando, sino voy viendo la figurita y me voy dando cuenta. Pero acá hay una fuerza. Y nuevamente aquí está pasando lo que vimos en el problema anterior. A ver, este lado de acá, este que estoy marcando con el mouse, ¿es paralelo a qué eje? Al eje Y.
al eje Y. Ya. Y ese triángulo que tiene 40 grados, acá, ¿en qué plano está? ¿Horizontal o vertical? XY. En el plano XY, horizontal, ¿cierto? Horizontal. En cambio, ese otro triángulo que tiene 30 grados, ese es un plano que no tiene que ser paralelo a IZ ni a ZX, pero es un plano vertical. O sea, el plano que tiene ahí el ángulo de 40 grados es el plano horizontal, y el plano que tiene 30 grados es un plano vertical. Parecido al otro problema. Muy parecido. Hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Bien, entonces, este es el ejercicio, y lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Acá primero. Voy a sacar las componentes en el triángulo vertical. Esta será la componente que se forma en el plano horizontal, 30 grados con el eje, con la fuerza de 80 newtons. O sea, será 80 coseno de 30. Y luego la componente vertical será, acá atrás, ¿no? Paralela a esta línea, la vertical, y esto es vertical, y formo las componentes rectangulares. Este es 80 coseno de 30. ¿Por qué es 80 coseno de 30? Porque es al costado del ángulo. ¿Y esta otra? Por descarte, ¿qué es lo que queda? 80 por seno de 30. 80 por seno de 30. Eso es. 80, estamos en el plano vertical, que forma 30 grados con, con la línea que está acá, ¿no? Que pertenece al plano horizontal. Bien, entonces, esta fuerza de acá es 80 newtons, ¿no? Que ahí ni se ve, por eso la aclarado, 80 newtons. Bien, entonces tengo esta componente. 80 coseno de 30, a ver, ayúdenme, ¿será eso o no será eso? Con 3 decimalitos. 69.282. Correcto. Y ahí se ve claramente, porque me han puesto líneas auxiliares, que hay un triángulo horizontal, ¿no? Que forma 40 grados con una línea paralela al eje Y. Y tengo otra línea, esta línea de acá, que es una línea paralela, esta línea es paralela al eje X. Entonces, de nuevo saco las componentes rectangulares. Pero esta ya la teníamos, ¿no? Que era 80 seno de 30. ¿Y 80 seno de 30 cuánto es? 40. 40. 40, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Ya, ahí simplemente estoy recalcando los valores del plano vertical. Podrían tomar nota como un garabatito por ahí, ¿no? Como para que cuando pase la otra diapositiva recuerden cuáles son los valores. O sea que 40 es paralela a ¿qué eje? Z. Al eje Z, ¿no? Al eje Z. ¿Positivo o negativo? ¿Va para arriba o va para abajo? Negativo. Va para abajo, ¿no? Entonces será negativo, negativo. Bien, entonces ahora estoy acá, 69.282. Y lo descompongo en esta dirección, que será 69.282 coseno de 40. ¿Y esta otra qué será? $69.282 por seno de 40. Exactamente. ¿Y cuánto es cada uno de ellos? A ver, ¿cuánto es 69.282 seno de 40? $53.073. Ya. ¿Y cuánto es 69.282 coseno de 40? $53.073. Ya. Este. Y este, 44.534. Ya. ¿Y 44.534 es paralelo a qué eje? X. Muy bien.
X positivo, ¿no? Y 53.073 es paralelo a qué eje? Algún eje será, ¿no? Y. Y. Teníamos también la componente paralela al eje Z, ¿verdad? Que yo les dije que anotaran de la diapositiva anterior. Entonces me está quedando esto, ¿no? 40, 44.534, 53.073. Y el vector, no tiene que estar, ese punto C, no tiene que estar necesariamente en A. Me vas a hallar 3 componentes que sean cada una paralela a un eje. 44.534 es paralela al eje X positivo, por lo tanto, su vector dirección es una dirección paralela al eje X, es Y, más 53.073 que es paralela al eje Y, y su vector asociado es J. Y luego 40 que va para abajo, menos 40, y su vector asociado, o vector unitario asociado es K. Ese sería el valor de la fuerza. Bien, entonces es muy, muy parecido al problema anterior. Muy parecido, ¿no? Entonces ya saben cómo hacer cuando tienen una fuerza que tiene ángulos, pero que no son los ángulos con los ejes X y Z, sino ángulos que me permiten establecer componentes rectangulares. Tengo la hipotenusa, tengo el ángulo que se forma con una cierta dirección, entonces una componente será la fuerza por coseno del ángulo y la otra componente será la fuerza por el seno del ángulo. Y así voy siguiendo, ¿no? Hasta que encuentro direcciones, cada una de ellas, valores, cada uno de ellos paralelo a un eje, X, Y o Z, orientado en el sentido positivo o negativo, y de ahí saco mi vector. Eso es, eso es. Bien, ahora vamos a dar un vistazo a lo que falta de ese grupo de ejercicios. Ese es nivel 1. Este es nivel 2. Este es el de la hora abierta. Ya, a ver entonces, perdón. Aquí empieza. Ya está. Este, ya está. Este, ya está. Este, no está. Pero ese lo pueden hacer, porque ese es con puntos de paso, ¿verdad? Yo puedo hallar la coordenada del punto C y a este le pongo otro punto, pues el punto D. Tengo la coordenada del punto C, la coordenada del punto D, puedo encontrar el vector, puedo hallar su módulo, lo que hemos hecho tradicionalmente en la diapositiva anterior. Y acá igual, las coordenadas del punto C, las coordenadas de ese punto, que le pueden poner P, el valor que quieran, tienen el vector, la dirección, pueden hallar el módulo, el vector unitario, y me dan las intensidades, ¿no? F2, 80 kilogramos fuerza, ese es su tamaño, ¿no? Su magnitud. Y por acá, 60 kilogramos para F1. Este problema lo pueden hacer. Lo pueden hacer y en la siguiente sesión, por ejemplo, me pueden preguntar, profesora, ¿sale tanto? Y yo les diré sí o no, ¿no? Entonces, lo tienen que hacer, pues, porque si yo hago todo, pues, me convierto en una veedora nomás, ¿no? Ustedes se convierten en unos veedores nomás. Luego acá, determine la tensión en cada cable. O sea, hay una fuerza en este cable que es tensión, otra fuerza en este cable que es tensión, y otra fuerza en este cable que es tensión, porque las tensiones son fuerzas que se dan en los cables. Y me dan que la resultante es 0,0800. Uy, justo, ¿no? Porque miren, ¿qué será 800? 800 es el peso de la lámpara. Esta lámpara pesa 800 newtons. Y el peso se mantiene en una línea vertical. Y esta línea vertical es paralela al eje Z, ¿no? Entonces ustedes dirán, ay, profesor, acá hay un error. ¡Qué horror! Porque acá esto es 0,0800. Y para mí, este vector está yendo hacia el lado negativo Z. Entonces, ¿por qué no es 0,0 menos 800? Ya, a ver, miren, les explico rápidamente cómo es el esquema de este problema.
La lámpara va hacia abajo. Esa lámpara está yendo hacia abajo. Ya. Pero ese sistema debe estar, como están todos los sistemas de estática, que debe estar en equilibrio. Entonces yo tengo una fuerza acá y una fuerza acá. Moradito. Y entonces acá. Si yo estoy jalando hacia abajo, esta va a ir hacia arriba. O sea, van a salir del nudo, ¿no? Van a salir del nudo A. Acá yo voy a tener una fuerza en esta dirección. Y acá yo voy a tener una fuerza en esta dirección. Y yo estoy jalando hacia abajo, ¿no? Si estoy jalando hacia abajo, el punto A va a descender, ¿no? A nadie se le va a ocurrir pensar que si yo estoy jalando hacia abajo, el punto A va a subir, ¿no? El punto A va a bajar. Entonces yo estoy jalando hacia abajo y voy a generar tensión en las tres cuerdas. Se van a estirar. Y van a tratar de oponerse al movimiento que va hacia abajo. Entonces la dirección correcta es esta, ¿no? Porque si esto baja un poquito más, este estaría yendo para arriba, este estaría yendo para arriba y este estaría yendo para arriba. Me dejo entender, ¿no? Si A baja un poquito, entonces esta fuerza estaría yendo así, ¿no? Si A baja un poquito, esta fuerza estaría así, ¿no? Si A baja un poquito, esta fuerza estaría así. Y si A baja un poquito, esta fuerza estaría así. ¿Se entiende? Contrarias al jalón. Si yo jalo para abajo, las fuerzas en los cables deberían ir para arriba. Entonces, así las estoy representando, ¿no? Ya. Ahora atiendan, por favor, lo que voy a decir. ¿Yo puedo hallar las coordenadas del punto A? Sí. ¿Puedo hallar las coordenadas del punto D? Sí, también. ¿Puedo hallar las coordenadas del punto B? No. ¡Ah! ¡Qué tragedia! ¿Y puedo hallar las coordenadas del punto C? No, tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué me faltan datos? No, no me faltan datos. Lo que pasa es que AD no es paralelo a un eje. El punto A está por acá, el punto D está por acá, hallo la coordenada de A, hallo las coordenadas de D y puedo hallar el vector directo. Puedo hallar la dirección AD, puedo hallar el módulo, puedo hallar el vector dirección y yo no sé cuánto vale la fuerza ahí, le voy a llamar fuerza D, por decir. Entonces, la fuerza D por el vector unitario me da este vector. Pero en cambio aquí, yo no necesito ningún punto de paso, porque esta fuerza es paralela al eje Y. Y si es paralela al eje Y, como acabamos de hacer en el problema de la tubería, esta fuerza de acá será el valor de la magnitud, que le llamaremos fuerza B, pero por el vector unitario paralelo al eje Y, que es J. Y esta fuerza de acá tendrá un valor FC, multiplicado por el vector unitario paralelo al eje X, que es el vector Y. ¿Qué estará diciendo la profesora? Vamos a rebobinar. Fíjense, en este problema, cuando yo tengo estas tres direcciones, ¿no? Que es como si fuera la magnitud en el eje Y, la magnitud en el eje Z y la magnitud en el eje X, ¿por qué lo he multiplicado? Por Y. ¿Por qué? Porque es paralela al eje Y. Y esta le he multiplicado por J, al eje Y, al eje X. Otra vez, rebobinemos. Ese sí, ¿por qué le he puesto Y? Porque es el vector unitario asociado al eje X. Sorry. Y esto le he puesto J, porque es el vector unitario asociado al eje Y. Digo Y para distinguirlo del Y. Entonces, este va con J, porque J va en el eje Y. Este va con Y latina, porque Y va con X. Y este que es el valor
asociado al eje Z, le pongo K. O sea, este es I, este es J y este es K. Entonces, pero yo tengo el valor, ¿no? Yo tengo acá 40, por eso acá va 40K. Pero va negativo porque va para abajo, pero tengo el valor 40. Y si no lo tuviera, si yo tuviera acá F1, F2, F3, ¿esto cómo queda? Queda F1 por I, F2 por J, menos F3 por K. O sea, este valor, el que fuera, vale 40, vale F3, vale 8, vale X no, vale P. Entonces, ese valor se multiplica por K. Es lo que les estoy diciendo acá que tienen que hacer. Esta fuerza le voy a llamar FB, la fuerza que va hasta B. ¿Pero por qué lo multiplico? Por el vector unitario paralelo al eje Y, que es J. Y esa fuerza es paralela al eje X. ¿Cómo se llamará? FC. ¿Y por qué lo voy a multiplicar? Por el vector unitario asociado al eje X, que es Y. Y la resultante de estas tres fuerzas tiene que contrarrestar al peso de la lámpara, ¿no? O sea, esas fuerzas se han generado porque la lámpara pesa 800 newtons. Entonces, la resultante de estas tres fuerzas tiene que ser esta. Esta de acá, a lo mejor moradito también, es la resultante de esas tres fuerzas. Esta. Sumo estas tres fuerzas y me da esta resultante. Esa resultante tiene que equilibrar a 800 que va para abajo. O sea, esta de acá, ¿qué vector dirección tiene? Si 800 es paralela al eje Z, su vector dirección es K. Pero como va para abajo, acá sería menos K. Pero entonces eso tiene que contrarrestar a esa fuerza. Si esto es 800 para abajo, tiene que equilibrarse con una fuerza de 800 para arriba, que es esta de acá, 00800. Esta de acá está en la dirección 00800. Esa es la resultante, en esa dirección. Esa resultante de los tres vectores tiene que contrarrestar al peso. Este peso será 00 menos 800, pero se contrarresta con esta, 00800. O sea, no es que haya un error. Ah, esta va para abajo, es negativo, acá le pongo menos. No, no es que haya un error. Esta es negativa y esta es positiva. Ese peso tiene que ser soportado por una resultante de estos tres vectores que va en sentido contrario a eso, ¿no? Para que haya equilibrio. Equilibrio quiere decir que yo voy a tener acá una fuerza y acá una fuerza en sentido contrario que se anulan, pues, ¿no? Van a ser iguales. Ya, más o menos algo habrán entendido, ya, pero esa es la idea, ¿no? ¿Qué es lo primero que hago cuando resuelvo un problema? Lo pienso. Es lo primero que hay que hacer, ¿no? Lo pienso. ¿De dónde salió 00800? Ah, de acá, acá hay 800. Uy, pero este va para abajo, para mí que es negativo. ¿Por qué entonces aquí es positivo? Vuelvo a leer y dice, la resultante de las tensiones en cada cable. Ah, la resultante de las tensiones en cada cable tiene que ir hacia arriba para que pueda soportar el peso que va hacia abajo. Esa resultante es 00800. ¿Y cómo hallo la resultante? Sumando los tres vectores. Entonces dibujo los tres vectores y trato de hallar el vector unitario acá, que se puede porque tengo los dos puntos. Y trato de hallar el vector unitario acá, pero no tengo puntos, no importa, no necesito porque es paralelo al eje Y. ¿Cuál es su vector unitario? J. Y acá trato de hallar el vector unitario. ¿Tengo el punto C? No. ¿Lo necesito? No, tampoco. ¿Por qué? Porque esta fuerza es paralela al eje X. ¿Cuál es su vector unitario? Y. Entonces, una vez que está pensado el problema, lo resolvemos. A ver si está resuelto para darles una idea. Pero por lo menos, sí, sí está. ¿Les muestro? ¿O solo el adelanto? Sí, profesora. Ya. A ver, entonces, fíjense. Profesora, o sea, siempre vamos a tener que calcular, como dicen, ¿no? El módulo de cada sentido en X y Z, y eso se te ve reflejado, ¿no? En X y Exacto, exacto. Ya, a ver, y fíjense, ¿por qué les voy a mostrar este? Porque si yo hago este, que es un problema de equilibrio,
ustedes pueden hacer este, porque ya es parecido, pues, ¿no? Ya es parecido. Y también pueden hacer este, porque también es parecido. No sé, tengo 3 fuerzas y una dirección. Acá tengo 3 fuerzas y me dan una dirección en K. Y la lámpara son 3 fuerzas y me dan una dirección, ¿no? Entonces, si yo hago uno, ya ustedes pueden hacer los otros dos, ¿no? Entonces yo les voy a mostrar este después de que ya les di una idea, que algo habrá calado por ahí la idea, pero ahorita lo resolvemos. Y por cierto, ¿no? Vamos a aprovechar esta diapositiva. Bien, entonces lo primero que hago cuando voy a resolver un problema es pensarlo, ¿no? Acá tengo una fuerza para abajo, entonces estas se tienen que oponer, ¿no? Si yo jalo el punto hacia abajo, deben quedar esas 3 fuerzas hacia arriba, pero claro, ahí todavía no lo he jalado, entonces esa es la posición de las fuerzas. La resultante de las 3 fuerzas tiene que ser esa, y vale, esto de acá vale 0, 0 menos 800. ¿Por qué? Porque está orientado en el eje Z negativo. Y si es paralelo al eje Z, solamente tiene componente en Z. El peso es vertical y acá la vertical es Z, solamente tiene componente en Z. Esta fuerza se representa como la fuerza 0, 0 menos 800. Entonces la resultante que va en sentido contrario, porque esta de acá, que es la suma de estas 3, tiene que equilibrar el peso. Entonces esta de acá será al contrario, 0, 0, 800. Esa es la idea. Bien, una vez que tengo la idea, resuelve el problema. Ay, qué tragedia. Ya, a ver, cierren los ojos, por favor, porque tengo que poner animaciones a los puntos. Ya, miren a otro lado, ahora sí pueden mirar brevemente a algún lado, mientras yo termino de poner las animaciones. A ver. Ya. Ya, ok. Bien, esa es la idea, ¿no? Entonces, vamos acá. Acá esta fuerza que va a haber en este cable le voy a llamar fuerza 2. A la fuerza que va a haber en este cable le voy a llamar fuerza 3. Y a la fuerza que va a haber en este cable le vamos a llamar fuerza 1. Fuerza 1. Un ratito, chicos. Quiero chequear algo, ¿ya? ¿Cuántas cosas hago? A ver, Robert Julio Sánchez, que es nuestro delegado, está tomando su cafecito. Ya. Y Sánchez Maldonado y Sumari. Ahí está, ya. Pero tienen que estar atentos a lo que estamos haciendo. Ya, sí, ya dije que miraran a otro lado, ahora ya hay que regresar. ¿Ok? Bien. Ya, entonces, acá. A la fuerza que va aquí, fuerza 1. Ese es un módulo. Así como a mí me daban 650, 230, lo que fuera, acá no sé. Entonces le pongo F1. A esta le pongo F2. Y a esta le pongo F3. Esos son los módulos. ¿Qué es lo que tengo que encontrar? Porque dice, determine la tensión en cada cable. La tensión en cada cable es el valor de la fuerza en cada cable, o sea, el módulo, la magnitud, el tamaño. Eso es el módulo. No sé. Si 800 es acá, por acá será pues 300, por acá será 200, por acá, pero con la dirección que corresponda, pues, ¿no? Bueno, perdón, ya es el módulo, ¿no? Un valor cualquiera, asociado al vector, ¿no? Bien, entonces, hallamos las coordenadas del punto A. A ver, atenta a sus comentarios. Coordenadas del punto A. 0, 0, 4. Perdón. Es el
2, 4, 0. Claro. Me fijo en la distancia paralela al eje X, 2. Esa es la primera coordenada, 2. Me fijo en la distancia paralela al eje Y, 4. Esa es la segunda coordenada. Voy 2,4. Este punto está en el piso, bueno, está en el techo, porque la lámpara cuelga del techo. Está en el plano horizontal XY, por lo tanto no hay coordenada en Z, 0. Entonces, ay, qué cólera. El punto A es 2, 4, 0. Y el punto D es 0, 0, 4. Y ahí no hay que pensar mucho, porque yo me fijo que el punto D esté en el eje Z. Si un punto está en un eje, solo tiene coordenadas en ese eje. Entonces, ¿cuánto es la altura? 4. Como esté en el eje Z, sus coordenadas serán 0, 0, 4. Eso es. ¿Claro? Cuando un punto está en un eje, sus coordenadas solamente tiene coordenadas en ese eje. Ya, entonces, aquí para F1 es lo que hemos hecho 1000 veces. A ver, ¿en qué dirección voy a trazar F1? De A hasta D. De A hasta... las animaciones están desordenadas, ya no importa. Ya, perdón un ratito. Ay. Tengo que ordenar, disculpen, porque si no va a ser una calamidad. 2. Este es 3. Este es 4. Esto como que no se actualizó, ¿no? Ese es AD. AD. Y este es AD. Y este es AD. Ay, no puede ser. Creo que por eso no lo actualicé. Porque no se puede actualizar. A ver acá. Se borra, ¿no? Ah. Ya está. Y acá también. Y ese es lo único, chicos, porque lo demás está. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7. Ah. Como que está desordenado todavía, pero por ahí 8. Ya. 1, 2. Esto. 3. Creo que ya. 4, 5, 6, 7, 11, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya está. 1000 disculpas. De ahí lo grabo. Ya, a ver, entonces tengo 240,004 y tengo la dirección que va de A hacia D. Es esta, ¿no? ¿Cómo es? Llegada menos partida. 0 menos 2, menos 2. 0 menos 4, menos 4. Y 4 menos 0, 4. Esa es la dirección AD. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Disculpen la interrupción, pero así se ve mejor, si no, no se va a ver tan bien. Sí, ingeniero, todo claro. Muy bien. Y de ahí saco el módulo.
Y el módulo será la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, más menos 4 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Que salió un número bello, 36, 6. Entonces, ese es el módulo, 6. Ahora puedo hallar el vector unitario. El vector unitario AD será el vector AD entre AD, que es 6, el módulo que es 6. Entonces me va a quedar menos 2 sobre 6, simplificado, menos 1/3. Menos 4 sobre 6, simplificado, menos 2/3. 4 sobre 6, simplificado, 2/3. Y JK. Y JK. Ya tengo el valor del vector unitario. Y ahora yo sé que la fuerza F1 es el módulo de F1 por el vector unitario. ¿Pero tengo el módulo de F1? No, no tengo. Eso es lo que me están pidiendo, hallar la tensión, hallar la fuerza. Pero yo le he llamado F1. Entonces, ese valor, ese vector, perdón, será F1, que es desconocido para mí, por menos 1/3, menos 2/3, más 2/3. Ya. Esto lo tengo. Más no tengo, porque no me dicen que F1 vale 80, F1 vale 30, F1 vale 100, no lo sé. F1, ahí le pongo. Eso es lo que voy a encontrar. Bien, ahora F2 y F3. Ya, acá ya lo he multiplicado así, ¿no? Este por este y este por este. Ese es F1. Ahora F2 y F3. F2, ¿a qué eje es paralelo? Al eje Y. ¿Cuál es el vector unitario asociado al eje Y? J. Entonces, el vector F2 es igual al módulo por su vector unitario, o sea, será F2J. F3. F3 es paralelo al eje X. ¿Cuál es el vector unitario del eje X? Y latina. Entonces, el vector F3 será F3 por Y. Entonces, este F2, este es F3. F2 es paralelo al eje Y. Entonces, F2 será solamente el módulo de F2 por el vector unitario asociado, que es J. J es el vector unitario del eje Y. Este vector es F2J. No tiene nada más, no tiene ningún otro componente. ¿Por qué? Porque es paralelo al eje Y. Y entonces la dirección del eje Y está asociado a J. Y F3, con ese mismo criterio, F3, el vector F3 será F3 por Y. Entonces ya tengo F1, ya tengo F2 y ya tengo F3. F2 lo acomodo bonito, será 0I más F2J más 0K. Y F3 lo acomodo bonito, será F3I más 0J más 0K. Y la resultante de los tres vectores será la suma de F1, F2 y F3. Y me dan la resultante. La resultante es 0,0800. Entonces lo sumo y lo igualo. ¿Cuánto va a dar las componentes en Y? Si yo sumo este más este más este, va a dar 0. Y si yo sumo en J, este más este más este, me va a dar 0. Y si yo sumo en K, este más este más este, me va a dar 800. Ya, otra vez. Voy a sumar en Y, voy a sumar en J y voy a sumar en K. Todo esto de acá me va a dar este valor, 0. Toda esta suma de acá me va a dar este valor, 0. Y toda esta suma de acá me va a dar este valor, 800. ¿Por dónde comienzo? Creo que por el final. Claro. O escribo los tres, pero lo que me va a dar la resolución del problema es que la suma de estos tres va a dar 800, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace. Cuando sumo vectores, sumo en Y, sumo en J, sumo en K. Entonces, lo que voy a obtener es lo siguiente. Esa es la resultante, ¿no? 0,0800. Ya, entonces, primero en Y. Este más este más este, 0. Este 0. Este 0. Luego en Y. Este más este más este, 0. Y luego en K. Este más este más este, 800. ¿Qué regio? De acá me sale F1. A ver, ¿cuánto vale F1?
1200. 1200. 1200. Si F1 vale 1200, ya está genial, porque acá reemplazo y me sale F3. Y acá reemplazo y me sale F2. A ver, ya, F1 es 1200. Ya, reemplazo acá 1200. ¿Cuánto vale F3? 400. 400. Ya. F1 es 1200. Reemplazo acá F1. ¿Cuánto vale F2? 800. 800. Ya salió. Bien, entonces F1 es 1200, F2 es 800, F3 es 400. Eso es lo que me dice el problema. Hallar la tensión en cada cable, o sea, el módulo de la fuerza en cada cable. Así es como se resuelve. Eso se llama un problema de equilibrio. Yo voy a tener la resultante de estas tres fuerzas que se opone a la lámpara, porque ¿qué hacen los tres cables? Los tres cables están sosteniendo a la lámpara, y la lámpara tiene un peso de 800 newtons, que vectorialmente se define como 0, 0, menos 800, porque va para abajo. Entonces, la resultante de estas tres, ¿cuánto tiene que ser? 0, 0, 800. Contrario, ¿no? Para poder soportarlo, para poder hacer equilibrio. Yo jalo para abajo, entonces tengo que jalar para arriba con una fuerza equivalente. Así es el problema. Con esa idea del problema es que pueden hacer los otros dos. Y eso es un reto, ¿no? Hay que intentarlo, pues, ¿no? Porque si no lo intento, entonces, ¿cuál es la gracia, no? Que me resuelvan todo. Ya tengo la idea, bien precisa la idea, entonces eso es lo que voy a hacer para poder resolver los otros dos problemas. Bien. Eso sería. Ya. Ahora, ya antes de que se vayan, porque ya estaremos con sueño, ¿se ha entendido? Primero que nada, ¿se ha entendido? ¿Alguna duda? Sí, profesora. Todo claro. Perfecto. Qué bueno, qué bueno. Bien, entonces yo le voy a pasar ahora al delegado este problema de acá. Y lo que hemos hecho, la tubería ya le pasé. Ese faltaría. Ya le paso ese problema y ustedes hacen este y este. ¿Está bien? Eso lo terminan ustedes. Y lo podemos chequear en la siguiente sesión, pues, ¿no? Acá hay tres que son similares. Yo el último, por ejemplo, no lo he terminado de plantear, porque plantear esto implica un trabajito, ¿no? Pero ya es similar, pues, ¿no? Entonces, este también, este de acá, este sí ya lo habíamos visto, ¿no? Este sí lo hemos visto. Que es igualito a los anteriores, ¿no? Es igualito. Y el que les voy a pasar es la lámpara. Ya, pero si es que no hubieran tomado imagen de este, por si les sirve de guía de algo. A ver, este. Pero la lámpara les voy a pasar como diapositiva. Ya. Bien. Ya, pero como todavía yo recién voy a tomar mi caldo de gallina. A ver, por si acaso alguno pues emocionado con todo lo que ha aprendido quiere seguir trabajando. A ver, les voy a pasar esto para que le copien, saquen una imagen. Un ratito. Así. Ya está. Recuerden siempre que cuando una fuerza es paralela a un eje, solamente tiene el vector unitario asociado a ese eje. Como este es paralelo al eje Y, el vector unitario sería J. Y como este es paralelo el vector unitario es I. ¿Cómo? Eso le iba a preguntar, porque, claro, el esa es su dirección. Claro, el punto de llegada, ¿no? Y de inicio, pero los demás no. Entonces, no. Claro, porque son es como esto, ¿no? Es como esto. Es el módulo por el vector unitario. ¿Pero cuál es el vector unitario del eje Y? J. El módulo por el vector unitario. El módulo es F3. ¿Pero cuál es el vector unitario del eje X? Y. Como es vector unitario, yo ya sé el vector unitario del eje X, ya sé el vector unitario del eje Y. Entonces, por eso se pone de frente nada más, ¿no? ¿Se entiende? Ahí no es punto de paso, ¿no?
No. Sí, ahora sí te tiene mejor. Gracias. Este es el tradicional, ¿no? Punto 1, punto 2, todo lo que hemos hecho siempre. En cambio, este eje, esta fuerza es paralela al eje Y, su vector unitario J. Este, ¿no? Entonces lo multiplico por el módulo nada más. Este es paralelo al eje X, su vector unitario es Y. Entonces solamente lo multiplico por el módulo, nada más. Ya está servidito, eso es. Bien. Ya, vamos a hacer un minuto nada más, chicos, ya, un ratito, voy a guardar acá, porque le hicimos unos cambiecitos. Ya, entonces, lo único que quiero pedirles es que me acompañen a ver lo siguiente. Ya, esto es... Estamos terminando lo que vimos en la clase pasada, que yo podría hacer 2 ejercicios nomás, pero sí comprendo que las clases iniciales hay que tratar de hacer la mayor cantidad de ejercicios como para que estén pues en línea, ¿no? A ver, entonces aquí. Miren todo lo que hay acá, ¿no? Información de la semana. A ver, yo curioso, a ver qué voy a hacer esta semana. Después, antes de tu sesión con el docente, es como que vas al gimnasio y tienes que calentar, pues, ¿no? Entonces, ¿quién abrió esto? Nadie. Todo el mundo ha venido con la cabeza fría. Entonces, tienen que venir ya, el término no es con la cabeza caliente, sino con ya activos, ¿no? Con el cerebro en funcionamiento. Para eso es training, ¿no? Antes de tu sesión. Es para abrirlo, pues, ¿no? Ya, luego dice, problemas resueltos, equilibrio de cuerpo rígido resueltos, eso no es lo nuestro. Cuestionario DD1, eso es como para que ustedes mismos se evalúen, ¿no? A ver, ponen acá y dicen, a ver, ¿qué será esto, no? Entonces, acá, ¿ven? Acá hay unos vectorcitos y hay respuestas, ¿no? Acá hay un vector, un punto de paso y sus respuestas, ¿no? Ay, miren qué casualidad, igualito, me lo copio. No, pues tienen que hacerlo, pues, ¿no? ¿no? Parecido a lo que hemos hecho, ¿no? Eso es recién lo que vamos a hacer esta semana. Estos últimos. Eso se llama Bariñón. Bien, entonces, por fin llegamos a esto, ¿no? Durante tu sesión con el docente. Entonces, lo que hay que hacer esta semana es los ejercicios nivel 1, que son estos, que ustedes seguramente los van a poder descargar, y que son ejercicios de lo que se llama el teorema de Bariñón y traslado de una fuerza. Mi recomendación, por favor, para ustedes mismos, ¿no? Claro, ustedes lo van a poder ver así de a poquitos, pero sería interesante que ustedes trataran de imprimir esto, aunque sea chiquitito, para que lo tengan a la mano y sepan lo que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer el teorema de Bariñón. Y luego dice ejercicio sobre momento de fuerza nivel 2. Ya, eso está acá. Nivel 2. ¿No? Entonces, me fijo y acá hay un ejercicio de este tipo, otro así de ese tipo, otro así, otro así, otro así. La tubería, pero en la tubería piden otra cosa, ¿no? Dicen hallar el momento de la fuerza respecto al punto B. O sea, y el tema es momento de una fuerza, ¿no? Momento de una fuerza. Bien, entonces comprenderán que para poder explicar bien, ¿qué es preferible? ¿Hacer todo y que no me entiendan nada o hacer unos cuantos ejercicios bien hechos? Yo creo que hacer unos cuantos ejercicios bien hechos. Unos cuantos, profesora, así la entendemos mejor. Pero bien hecho, ¿no? Ahora que yo puedo acá correr y en una sola clase hago 20 ejercicios, yo lo puedo hacer, pero a ver quién me entiende, pues, ¿no? Entonces yo voy a coger los ejercicios claves, los más importantes, los representativos, los que vea que se pueden repetir en lo demás, y con eso vamos a avanzar. Y ustedes irán tratando de hacer lo demás. ¿Cómo me hubiera gustado que este curso fuera presencial? Pero bueno, ya estamos en el baile, ¿cierto? Entonces hay que bailar, ni modo. Bien, chicos, practiquen para que no se les haga complicado. Bien, entonces esta semana, la próxima sesión, vamos a ver teorema de Bariñón. Teorema de Bariñón. Y ahí sí, con su cafecito de por medio, por favor. Bien. Nos vemos entonces. Hasta la siguiente sesión, que es el día jueves.
Hasta Muchas luego, gracias. Gracias. Bien, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Por favor, tengan a la mano los ejercicios, ¿no? Para que o véanlos, pues, ¿no? Para ver qué vamos a hacer en la clase siguiente. Nos vemos, chicos. Ahí, dejar de grabar, ¿no?